En las calles polvorientas de Listra, una pequeña ciudad de Licaonia, crecía un niño que cargaría sobre sus hombros uno de los destinos más extraordinarios de la historia cristiana. Timoteo no era como los demás niños de su edad. Mientras ellos corrían libremente por las calles, él vivía en una constante tensión entre dos mundos que parecían irreconciliables. Su madre, Eunice, era una mujer judía devota que había abrazado la fe en Cristo. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de las Escrituras, y sus manos temblaban de emoción al narrar las historias de los patriarcas. Pero su padre era griego, un hombre que adoraba a los dioses del Olimpo y que veía con desprecio las supersticiones judías de su esposa. Esta división no solo existía en su hogar, sino que había marcado profundamente el corazón del joven Timoteo. La abuela Loida, con su rostro arrugado por los años, pero sus ojos llenos de sabiduría, se convirtió en el ancla espiritual del niño. Cada noche, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, le susurraba al oído las promesas de Dios. Timoteo, le decía con voz quebrada por la emoción, Dios tiene un plan especial para tu vida. Siento que serás usado para cosas grandes. El niño no entendía completamente estas palabras, pero algo en su corazón se agitaba cada vez que las escuchaba. El encuentro que cambió su destino. Aquel día comenzó como cualquier otro en Listra, pero el aire parecía cargado de expectación. Los rumores corrían por las calles. Un predicador judío había llegado a la ciudad, acompañado de un hombre llamado Bernabé. Hablaban de un tal Jesús de Nazaret, quien había resucitado de los muertos. Timoteo, ahora un joven de aproximadamente 16 años, sintió una curiosidad irresistible por conocer a estos hombres. Cuando Pablo apareció en la plaza central, su presencia era magnética. No era especialmente alto, su rostro estaba marcado por las pruebas, pero sus ojos ardían con una pasión que Timoteo nunca había visto antes. Mientras Pablo predicaba con una autoridad que parecía venir del cielo mismo, el joven sintió que cada palabra era dirigida directamente a su corazón. Al finalizar la predicación, sucedió algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pablo se acercó directamente a Timoteo, lo miró a los ojos y le dijo con una sonrisa que irradiaba amor paternal: «Joven, veo en ti algo especial. El Espíritu Santo me ha mostrado que Dios te ha elegido para una obra grande». Timoteo sintió que sus piernas temblaban y que su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. En ese momento, supo que su vida jamás sería la misma. La dolorosa decisión. Las noches siguientes fueron las más difíciles en la vida de Timoteo. Pablo le había extendido una invitación que resonaba en su alma como un eco del cielo. «Ven conmigo, y te haré pescador de hombres». Pero aceptar significaba dejar todo lo que conocía, todo lo que amaba, todo lo que le daba seguridad. Su madre Eunice lloraba en silencio mientras preparaba la cena. Sabía que su hijo tenía que tomar esta decisión, pero el corazón de una madre nunca está preparado para dejar ir a su tesoro más preciado. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «si Dios te está llamando, no puedes resistir, pero prométeme que recordarás siempre quién eres y de dónde vienes». La noche antes de partir, Timoteo se arrodilló en el pequeño cuarto donde había crecido, rodeado de los recuerdos de su infancia. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras oraba. «Señor, no sé si soy digno de esto. Soy joven, no tengo experiencia, y mi corazón está dividido entre el temor y la esperanza. Pero si tú me estás llamando, aquí estoy». Al amanecer, con una pequeña bolsa de viaje y el corazón lleno de una mezcla de terror y expectación, Timoteo dio el paso más valiente de su vida, el sacrificio silencioso. Los primeros días viajando con Pablo fueron una revelación constante para Timoteo. Cada conversación era una clase magistral de fe.
Cada ciudad, una nueva aventura. Cada desafío, una oportunidad para crecer. Pero pronto se enfrentó a una realidad que no había anticipado. Su herencia mixta se había convertido en un obstáculo para el ministerio. Los judíos no te van a escuchar, le explicó Pablo con gentileza pero firmeza, porque tu padre es griego, y no fuiste circuncidado al 8º día. Timoteo sintió que el mundo se detenía. Había crecido sintiéndose especial por su herencia dual, pero ahora descubría que esa misma diversidad podía limitar su efectividad para el Evangelio. La decisión fue dolorosa pero necesaria. A la edad de 16 años, Timoteo se sometió voluntariamente a la circuncisión, no por obligación religiosa, sino por amor al Evangelio. Mientras el médico preparaba los instrumentos, Pablo le tomó la mano y le dijo: «Hijo, lo que estás haciendo hoy no es solo un acto de obediencia, es un acto de amor. Estás dispuesto a sacrificar tu comodidad para que otros puedan conocer a Cristo». El dolor físico fue intenso, pero el dolor del corazón de saber que hacía lo correcto fue aún más profundo. En ese momento, Timoteo entendió que seguir a Cristo a veces requiere sacrificios que nadie más puede ver ni comprender. El discípulo en acción. El primer viaje misionero de Timoteo fue como ser lanzado a las aguas profundas, sin saber nadar completamente. Ciudades como Filipos, Tesalónica y Berea se convirtieron en campos de batalla espiritual, donde el joven discípulo aprendió que predicar el Evangelio no era solo hablar bonito, sino enfrentar la oposición, la persecución y a veces la violencia. En Filipos, Timoteo presenció cómo Pablo y Silas fueron golpeados brutalmente y arrojados a la cárcel. Esa noche, mientras los guardias dormían, el joven discípulo se quedó despierto orando y temblando, no de frío, sino de terror. ¿Será esto lo que me espera?, Drenia preguntaba. Pero cuando escuchó a Pablo y Silas cantando himnos desde la prisión, algo se encendió en su corazón. Comprendió que la verdadera victoria no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la presencia de gozo en medio del dolor. En Tesalónica, la persecución fue aún más intensa. Los judíos incitaron a la multitud contra ellos, y Timoteo sintió por primera vez el sabor amargo del odio dirigido hacia su persona. Pero también experimentó algo sobrenatural, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Mientras corrían para escapar de la ciudad en medio de la noche, Pablo le gritó por encima del ruido: «Timoteo, ahora entiendes lo que significa tomar tu cruz». Y sí, ahora lo entendía completamente. La prueba de fuego en Tesalónica. Si este contenido te está gustando, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien más que necesite escuchar esta historia. Meses después de haber huido de Tesalónica, Pablo tomó una decisión que dejaría a Timoteo sin aliento. «Hijo», le dijo con esa mezcla de cariño y seriedad que solo un padre espiritual puede tener, «necesito que regreses a Tesalónica». Timoteo sintió que su corazón se detenía. Regresar a esa ciudad significaba arriesgar su vida, enfrentar a los mismos que habían intentado matarlos, caminar voluntariamente hacia el peligro. «Pero Pablo», murmuró con voz temblorosa, «ellos intentaron matarnos. ¿Cómo puedo regresar solo?». Pablo lo miró con una sonrisa que mezclaba orgullo y compasión. «Porque ya no eres el mismo joven que salió de Listra. Dios te ha forjado en el fuego de la prueba, y ahora eres capaz de hacer lo que antes parecía imposible». Esas palabras resonaron en el alma de Timoteo como un trueno divino. El viaje de regreso fue el más solitario de su vida. Cada paso hacia Tesalónica era un acto de fe pura. Cuando finalmente llegó y vio los rostros de los hermanos cristianos que habían quedado atrás, lloró como un niño. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría indescriptible.
Durante 3 semanas, Timoteo fortaleció a la iglesia, les enseñó, oró por ellos y les demostró que el amor de Cristo es más fuerte que el miedo a la muerte. Cuando regresó donde Pablo, ya no era el mismo hombre. Había pasado la prueba de fuego y había salido como oro refinado. El peso del liderazgo. La ciudad de Éfeso era una de las más importantes del mundo antiguo, un centro de comercio, cultura y religión pagana. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que lo dejaría a cargo de la iglesia en esta ciudad, el joven discípulo sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. «No puedo hacerlo», le confesó a Pablo en un momento de vulnerabilidad. «Soy demasiado joven, no tengo la autoridad que tú tienes». Pablo puso sus manos sobre los hombros de Timoteo y le habló con una autoridad que venía directamente del trono de Dios. «Hijo, la autoridad no viene de la edad, sino de la unción. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esas palabras se convertirían en el ancla de Timoteo durante los años más difíciles de su ministerio. Liderar la iglesia de Éfeso significaba enfrentar falsos maestros, resolver conflictos internos, pastorear a personas heridas y mantener la pureza del Evangelio en una ciudad llena de idolatría. Hubo noches en las que Timoteo se quedó despierto hasta el amanecer, orando por sabiduría, llorando por las ovejas perdidas, intercediendo por los enfermos. Había momentos en los que se sentía completamente solo, pero entonces recordaba las palabras de Pablo: «Pelea la buena batalla de la fe», y peleaba, no con armas carnales, sino con las armas del Espíritu, la oración, la palabra y el amor incondicional. Las lágrimas de un padre espiritual. La carta llegó a Éfeso con el sello de Pablo, pero algo en el mensajero indicaba que no eran buenas noticias. Timoteo rompió el sello con manos temblorosas y comenzó a leer: «Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, amado hijo en la fe». Pero conforme avanzaba en la lectura, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pablo estaba preso en Roma, esperando su ejecución, y esta sería probablemente la última carta que recibiría de su padre espiritual. «Procura venir pronto a verme», escribía Pablo, «porque Demas me ha desamparado. Solo Lucas está conmigo». Timoteo pudo sentir la soledad y el dolor en cada palabra. El hombre que había sido su héroe, su mentor, su padre espiritual, estaba muriendo solo en una prisión romana. «La hora de mi partida está cerca», continuaba la carta. «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Las palabras finales de la carta fueron las que más profundamente tocaron el corazón de Timoteo. «Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, y los pergaminos, mayormente los pergaminos». Pablo, incluso en sus últimos días, seguía siendo el maestro incansable, el estudioso apasionado de las Escrituras. Timoteo dobló la carta, la apretó contra su pecho y lloró como no había llorado desde que era niño. Sabía que tenía que partir inmediatamente hacia Roma, aunque eso significara dejar Éfeso en un momento crítico. El legado oculto. Cuando Timoteo finalmente llegó a Roma, fue demasiado tarde. Pablo ya había sido ejecutado y solo quedaban las historias de su valentía final y las cartas que había escrito. El joven discípulo se arrodilló junto a la tumba de su mentor y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Pero entre el dolor, algo poderoso comenzó a nacer en su corazón: la comprensión de que ahora él era el guardián del legado de Pablo. En los años siguientes, Timoteo se convirtió en algo que pocos habían anticipado: el eslabón vital entre la generación de los apóstoles y los nuevos líderes cristianos. Cada enseñanza que Pablo le había dado, cada historia que había escuchado, cada principio que había aprendido,
se convirtió en un tesoro que debía transmitir fielmente a la siguiente generación. Bajo la tutela de Timoteo, surgieron nuevos líderes, se establecieron nuevas iglesias y se preservaron las doctrinas fundamentales del cristianismo. Él no era el predicador carismático que había sido Pablo, ni tenía la autoridad apostólica de Pedro, pero tenía algo igualmente valioso: la fidelidad inquebrantable de un discípulo que había aprendido a amar la verdad por encima de su propia vida. Cuando otros líderes cristianos necesitaban consejo, buscaban a Timoteo. Cuando surgían controversias doctrinales, acudían a él. Se había convertido, sin darse cuenta, en uno de los pilares más importantes de la iglesia primitiva: la muerte del discípulo fiel. Los últimos años de Timoteo en Éfeso fueron marcados por una persecución creciente contra los cristianos. El emperador Domiciano había intensificado la represión, y ser cristiano se había convertido en una sentencia de muerte. Pero Timoteo, ahora un hombre maduro de cabello canoso, no se amilanó. Había aprendido demasiado bien las lecciones de su maestro Pablo. El día que marcaría su entrada a la eternidad comenzó como cualquier otro. Timoteo se levantó temprano, oró como siempre lo hacía, y se preparó para predicar en la iglesia. Pero los espías del emperador estaban esperando. Cuando comenzó a hablar sobre la resurrección de Cristo, las puertas se abrieron violentamente y los soldados romanos irrumpieron en el lugar. «Timoteo de Listra», gritó el centurión, «estás arrestado por sedición contra el emperador». Timoteo miró a su congregación, vio el terror en sus rostros y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. Era la misma sonrisa que había visto en Pablo tantos años atrás, la sonrisa de alguien que sabe que la muerte no es el final, sino el comienzo de algo glorioso. Mientras lo arrastraban hacia su ejecución, Timoteo recordó las palabras de Pablo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Ahora él podía decir lo mismo. Cuando la espada del verdugo se alzó sobre su cabeza, Timoteo cerró los ojos y susurró: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y así, el niño de dos mundos que había crecido entre la tensión y la esperanza, completó su carrera terrenal para comenzar su recompensa eterna. La historia de Timoteo nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Este joven que comenzó su vida dividido entre dos mundos, terminó siendo el puente perfecto entre el cristianismo apostólico y las generaciones futuras. Su legado no se mide en los sermones que predicó o en los milagros que realizó, sino en la fidelidad inquebrantable con la que guardó y transmitió la fe. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico, una misión única que solo nosotros podemos cumplir. Como Timoteo, podemos sentirnos inadecuados, demasiado jóvenes, demasiado inexpertos o demasiado complicados en nuestro trasfondo, pero Dios se especializa en usar lo que el mundo considera débil para avergonzar a lo fuerte. Si esta historia te ha tocado el corazón, no te quedes solo con la emoción. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios tiene un plan específico para su vida. Suscríbete a nuestro canal para más historias que transformarán tu perspectiva de la fe. Y déjanos en los comentarios cuál fue la parte de la historia de Timoteo que más te impactó. La historia de Timoteo se basa principalmente en los pasajes bíblicos encontrados en Hechos 16, 1-5, 1 Timoteo, 2 Timoteo y las referencias en las cartas de Pablo, donde menciona a su amado hijo en la fe. Esta no es solo una historia del pasado, es una invitación a escribir tu propia historia de fidelidad y entrega a Dios.